saludamos todos, que son muy bienvenidos a esta reunión del día de hoy. Agradecemos al Señor por darnos esta oportunidad, porque Él ha sido bueno durante esta semana y queremos darle este tiempo al Señor. Así que ahí en la casa donde está, cerremos nuestros ojos y demos las gracias, Padre. Gracias porque ha sido bueno, porque un día más, Señor, podemos estar en tu presencia, poder reconocerte en nuestro corazón, poder reconocer, Señor, tu señorío, Padre. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de nuestras vidas, de cada situación. Gracias, Señor, porque has estado, Señor, y serás fiel, Señor, siempre con nosotros, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos, Señor, por cada persona, por cada corazón, por cada mente, Señor, para que tú tomes el control, Señor, de nuestra vida, para que tú tomes el control de la administración, Señor, de esta transmisión, Señor, para que tú, Señor, toques, Espíritu Santo, y visites cada corazón. Gracias, papá. Te damos todo honor, toda gloria y toda alabanza, Padre. Y con mucho gozo, Señor, queremos venir y darte la gratitud a ti, Padre. Así que, amén. Todo lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Voy a comenzar leyendo un versículo que se encuentra en Zacarías 4:6. Dice así: en el nombre del Señor. Dice: entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Esta palabra la usamos muchas veces como comodín o amuleto que está en nuestra conciencia, que no es por nuestra fuerza, no es por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Esta es la versión NTV. Y anteriormente el ángel le dice a Zorobabel, ¿qué ves? Y él muy objetivamente le responde su situación, le responde a lo que estaba viendo. Y con ese ojo que descriptivo que le dice tal cual como son las cosas. Y el ángel le dice después, le hace dos preguntas. Y le dice, ¿qué ves? Después que le contestó dice, ¿no lo sabes? Diciéndole, ¿cómo no ves? Ve de nuevo, visualiza de nuevo, ¿qué es lo que estás viendo? Y el ángel ahí le responde que no es por las fuerzas, no es por el poder, sino por el espíritu. Y el Señor declara algo sobre la vida de Zorobabel y sobre la situación que estaba viendo en la ciudad. Y así puede ser nuestra vida. El Señor nos dice, ¿qué condición estás tú en este momento? ¿En qué condición vienes tú ante mí? Y podemos ver y describirle al Señor, Señor, me pasa esto, en toda la situación en que podamos encontrarnos cada uno, que cada uno lo conoce y el Señor también. Y muy objetivamente decirle, Señor, me pasa esto, y podemos quejarnos quizás. Y así también le pasó a Zorobabel, pero el Señor le responde que no es él por el poder, sino que no es con él la fuerza, sino que con su Santo Espíritu. Y el Señor puede declarar sobre cada persona la situación, puede declarar algo en victoria. Yo no sé, los planes, los propósitos, el Señor de repente tenemos diferentes procesos y el Señor puede declarar algo sobre hoy. Entonces pregúntale, Señor, ¿qué declaras sobre mí en este momento de la situación? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres enseñar? Porque el Señor tiene el control. Dice que no es con nuestra fuerza, no es con el poder, sino con tu Santo Espíritu. Y con esta misma energía vamos a darle la gracia y decirle, Dios, tú eres todopoderoso. Amén. Estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la
para ti no hay nada imposible, y este Dios, Señor, que viene a avivar nuestros corazones. Señor, aviva, Señor, este corazón. Aviva nuestra familia, Señor. Este espíritu que está sediento por ti, Padre. Aleluya, gracias, Señor. Visto tu mover, Dios asombroso, tu poder no tiene fin. Las cosas que tú has hecho y aún mayores, tú podrás hacer. No hay cárcel que tu amor no venza, montaña que no muevas, todo es posible en ti. No hay caído que tú no levantes, alma que no salves, todo es posible en ti. La noche más oscura con tu luz puedes encender, de Dios de avivamiento, ni aún la muerte te pudo conquistar. Tú has vencido ya, Dios de avivamiento, y siendo vencedor estás sentado por siempre en majestad. No tenemos que temer. No tengo que temer lo que ya venciste, solo confiaré en ti. No hay cárcel que tu amor no venza, montaña que no muevas, todo es posible en ti. No hay caído que tú no levantes, alma que no salves, todo es posible en ti. La noche más oscura con tu luz puedes encender, Dios de avivamiento, y aún la muerte te pudo conquistar. Tú has vencido ya, Dios de avivamiento, Dios de avivamiento. Ven, despierta tu pueblo y transforma naciones, Dios de avivamiento. Muévete, derrámate. Hoy se rompen cadenas, las fortalezas caerán. Dios de avivamiento, muévete, derrámate. Ven, despierta tu pueblo y transforma naciones, Dios de avivamiento, muévete, derrámate.
No hay caído que tú no levantes, alma que no salves, todo es posible en ti. No hay cárcel que tu amor no venza, Montaña que no muevas, todo es posible en ti. Todo es posible. Que tú no Levantes, alma que no salves. todo es posible en ti. Dios de avivamiento. Dios de avivamiento. Padre, creemos en ti, creemos, Señor, que tú vienes a despertar, Padre, que tú vienes a mover, Dios, que tú vienes a transformar, Padre. Padre, te pedimos, Señor, en son de un clamor, Padre, para que vengas a despertar nuestros corazones, Señor, para que nos des hambre, Padre, para hacer tu voluntad, Señor. Dios de avivamiento, santo, santo, santo. Dios avivamiento. Dios de avivamiento. Aleluya, santo, santo, santo. Dios de avivamiento. Dios, a ti clamamos, a ti creemos, Señor, a ti te adoramos, Padre. Gracias, Señor. Dios de avivamiento, Dios de avivamiento. Ven, despierta a tu pueblo. Dios de avivamiento. Gracias, Señor. De avivamiento, muévete, derrámate. Dios de avivamiento. Dios de avivamiento. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Queremos seguir aprendiendo de ti, Dios, que hable nuestro corazón. Hablando, Señor, nuestro corazón, así como Zorobabel no veía lo que estaba, Señor, entregándole, diciéndole. Padre, Señor, ¿qué quieres decirnos? ¿Qué quieres hablar, Señor, a nuestra vida? Háblanos, Padre, el día de hoy. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Sí, tome asiento, mi hermano. Aleluya. Es el propósito de Dios: restaurar, sanar, inundar nuestro corazón,
nuestra alma, porque muchas veces nuestra alma anda como pelota de pinball. Pin, 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 pin. Y sin duda que a través de la administración de la palabra de Dios, ese fluir de santidad, de amor, puede calmar esa alma. Y usted tiene la autoridad en el nombre de Jesús para decir: alma mía, calma, calma. Estamos en un oasis. Mañana iremos por el desierto. Pero Dios estará conmigo. Dios estará conmigo. Aunque traiga arena, pero Dios estará conmigo. Dios está con nosotros. Porque el enemigo va a venir. El enemigo va a venir. El cansancio va a venir. Los problemas van a venir. Las aflicciones van a venir. Va a venir todo. Pero usted vaya a la palabra de Dios. Por eso es importante la palabra de Dios. Las disciplinas básicas de un discípulo: escudriñar, tener comunión con su maestro, con el Señor Jesús, a través de la palabra. Y siempre Él estará dando la solución a su problema. Porque la gente no tiene esperanza en el mundo. Y si nosotros no nos nutrimos de la palabra de Dios, sin duda que nuestra alma se va a afligir, porque no tiene a qué recurrir. Aunque los triunfos en la humanidad sean de mucha victoria, pero su alma seguirá afligida. Pero cuando recurre a la palabra de Dios y Dios le dice: tranquilo, ninguna de las aflicciones que tú estés pasando hoy día se comparan con la gloria venidera. Aleluya. Hermoso. Es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. Sí, pero tengo que ver todos los días, tengo que alimentar a mis hijos, tengo que... Todo. Pero aún así, Dios está con nosotros. Y Él va a proveer. No me sé el texto completo, pero Él dice que no ha visto hijo justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Promesa del Señor. Y su alma se nutre de esa palabra. Y empieza a instruccionar al cerebro: cerebro, ordénate, ordénate. Y el cerebro se ordena. Ya, corazón, fluye el torrente sanguíneo de una forma armoniosa a cada órgano de tu cuerpo. Vamos, oxigena esos pulmones para eliminar los contaminantes. Ya, vamos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Todo se ordena. Todo se ordena. Es importante la lectura de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios y escudriñar. Escudriñar, meterse ahí, meter la cabeza debajo del agua ahí. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Hace varias semanas estuve participando de unas plenarias del Distrito Norte Chico de nuestra corporación y me tocó escuchar a nuestro pastor presidente. Y él habló de este tema y me pareció interesante escudriñarlo, porque Dios también revela cosas. A veces creemos que está bien y pensamos que porque está bien no le van a suceder otras cosas. Hay ejemplos a los cuales han sido muy claros y que no les ha pasado nada malo, pero hay otros que no así. Quiero compartir con ustedes, la cita está en el libro Los Hechos, en el capítulo 10, los versos 28 y 29. Este es suena como cliché, pero un pasaje muy conocido por ustedes o por nosotros. Pero sí es conocido. ¿Qué dice ahí? Wow, eso soy yo. ¿Hay alguien por primera vez acá o no? Que nunca haya venido, que esté invitado. ¿Hay alguien acá que esté invitado por primera vez? Wow, bienvenida mi hermana. ¿Cuál es su nombre? Judith. Bien. Judith. Aleluya. Judith, ¿usted conoce a Cristo como su Señor y Salvador? Bien. Bienvenida entonces. Es una de las nuestras.
Es su casa. Bienvenida. ¿Alguien más? Todos ya son de casa, ¿sí? Bien. El libro de los Hechos, el capítulo 10, versos 28 y 29. Ahí están. 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Quién está hablando? Pedro. Pedrito, nuestro hermano Pedro. Él está hablando. Sin duda, cuando usted lee este texto y escucha a Pedro decir que para él es abominable como judío juntarse a un extranjero. Pero él dice: pero a mí me ha revelado Dios, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Tal vez nos habremos encontrado en alguna situación. Yo en la mañana, ahora que estoy diciendo esto, en la mañana hacía referencia a la escuela de la familia. No sé si, no quiero herir susceptibilidades, pero a la secta de los jw.org. ¿Ya? Pero él es una criatura hecha a imagen de Dios, que que doctrinalmente están errados, pero no soy yo quien los voy a condenar, ¿verdad? ¿Yo qué tengo que hacer? Llevar el mensaje, llevar la palabra de Dios. Si usted leyó el libro Los Hechos, el capítulo 17, con Pablo, se da a dar cuenta que él tuvo muchos conflictos. Unos creían y otros no creían, pero él estaba ahí. Donde iba, él llevaba el mensaje. No vamos a hablar de Pablo, sino que vamos a hablar de Pedro. Vamos a ir descubriendo cómo Pedro llega a esta instancia de decir que Dios le había mostrado a él que no podía llamar a nadie común o inmundo. A Pedro, un judío de raíz. Por tanto, algo tiene que haber sucedido en todo esto, porque los judíos se aferraban a esta promesa abrámica de Abraham, ¿verdad? Del Génesis 12. Ya le habían dicho, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la promesa. Esa es la promesa que Dios le hace a Abraham y a toda su descendencia. Por eso muchos judíos tenían ese conflicto. Después, esta promesa de parte de Dios le es confirmada a Jacob en Génesis 28, en los versos 13 y 14. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, el Dios de tu padre y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. No había otra descendencia, era ellos. Era esta descendencia. Será tu descendencia como en el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. O sea, Pedro tenía argumentos suficientes para creer que solamente había un trato de Dios, del Creador, con esta descendencia. ¿Verdad? Pero se produce un problema, que sin duda no es un problema, es una bendición, porque viene el Mesías, llegó el Mesías. Y en el libro de los Hechos viene el Espíritu Santo. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente dice: vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban. Y se le aparecieron lenguas repartidas, etcétera, etcétera. Y los que oían hablar
decían partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en toda Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá en Cirene, y romanos aquí recientes, tanto judíos. Se amplió esto un poco, y como prosélitos. Ya no solamente eran los judíos, sino que también eran los prosélitos. ¿Qué era un prosélito? Era un gentil. Todo aquel que no era judío era gentil. Y este gentil, ellos levantaban un prosélito, un hombre, un gentil convertido al judaísmo, que tenía que cumplir todas las normas del judaísmo. Este Pedro, apóstol y discípulo de Cristo, dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, los versos 18 al 20, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón Pedro, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante la red, le siguieron, y Pedro empieza a ser parte del ministerio del Señor Jesús. Mente judía, ¿verdad? Él ve cómo el Señor Jesús empieza a hacer milagros con su propia suegra, dice Mateo 8, 14 al 15. Su suegra estaba postrada en la cama y tocó su mano y la fiebre la dejó y se levantó y ella le servía. Pedro empieza a conocer a Cristo, se empieza a empapar de este ministerio. Tal vez lo que nos sucede a nosotros desde que llegamos a Cristo, empezamos a ver el poder de Dios. Y ya no éramos lo que antes decíamos, nada, lo que yo decía, un católico apostólico romano sin ningún compromiso. Ahora soy evangélico. Es más, llevo la insignia de mi corporación, por si usted no lo ha notado, esa que brilla, que resplandece en los ojos. Tengo una identidad. Y muchas veces nos encontramos como Pedrito. Yo soy evangélico. ¿Y usted qué es lo que es? Ya. Usted es un... Y le ponemos cualquier adjetivo, ¿verdad? Porque ahora soy un evangélico. He visto como mis pastores hacen milagros, como algunos hermanos oran por los enfermos, y ya pertenezco a esta élite de hombres redimidos, de hombres salvos, que sin duda así es, pero un tanto ya con una cierta dejo de arrogancia, de altivez, ¿verdad? Entonces Pedro empieza a conocer. Pedro empieza a revelar algunas cosas. Dice, viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos unos dijeron Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Quién creen que le tocó responder? Nuestro hermano Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¿Qué cree usted que le respondió el Señor Jesús? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ha tenido usted algún momento esa revelación de parte de Dios, donde le ha sido revelada una palabra que después la ha podido compartir? ¡Wow! Y empieza a sorprenderse porque realmente empieza a conocer el reino de los cielos. Y ya empieza a inflarse que el pecho, ya soy evangélico. Y sigo mi chapa, no me la saco ni ningún terro, me la paso de uno para otro. Porque solamente tengo una, no tengo dos. Entonces Pedro empieza a conocer más de cerca al Señor Jesús. Pero también Pedro empieza a conocer sus debilidades. Sus debilidades. Como ya se cree que estar muy cercano al Mesías, intimando con Él, viendo milagros, revelándose en el mismo cielo sobre la identidad del Mesías, diciendo Él quién realmente eras. También empezó a conocer la otra parte. Mateo 16 dice:
Desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué dijo Pedro? Bien, el cumplimiento de la palabra. Nada, hermano, nada. Señor Jesús le tomó aparte y comenzó a ¿qué? A reconvenirle. Yo me he visto, pastor, ¿sabe qué? Conversemos aquí los dos para que no escuchen los hermanos. No sé si usted alguna vez se ha visto así que quiere instruccionar a alguien que realmente, porque cree que está cometiendo algo equívoco. Y tal vez lo sea. Entonces el Señor le dijo, Pedro le dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Pedro. Satanás le dijo, ¿qué cree usted que habrá sentido Pedrito? Está bien, le dijo, me voy a quitar de en medio. Tiene que haber sentido muy mal. Entonces Pedro empieza a conocer el carácter de Cristo. Y sin duda cuando empezamos a conocer el carácter de Cristo, se nos empieza a mover el piso. Porque el Evangelio es de una línea. El Evangelio no tranza. El Evangelio no hace convenios conmigo que yo le puedo ofrecer. El Evangelio tiene un propósito. Por tanto, más de alguna vez el Señor Jesús nos ha dicho, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, le dijo a Pedro, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. También participa en la transfiguración, ¿verdad? 6 días después dice, Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como a luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, bueno, es que para nosotros estemos aquí, si quieres hagamos unas 3 ramaditas, qué sé yo, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué tal? El espíritu de Pablo, tan impetuoso, tan querer hacer cosas que realmente no debería hacer. No entendía a lo mejor, como muchas veces a nosotros nos pasa. Hay cosas que muchas veces no entendemos. Dice que después que mientras él aún hablaba, una nube de luz les cubrió y aquí una voz desde la nube le decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. Pedro. Por tanto, ya podemos conocer en el contexto a Pedro. Cómo él ya podemos ir formándonos una idea, cómo él puede llegar a decir que realmente esto me ha revelado Dios. Esto es lo que me ha revelado Dios. Y en el pasaje donde está en Hechos 10 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Este era un centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba Dios siempre. Él era un oficial romano. Tenía una buena estatura como autoridad. Pero él era piadoso, temeroso de Dios. Dice, vio claramente una visión como a la hora 9 del día, tipo 3 de la tarde, ¿verdad? Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Entonces la redención, la salvación, no era solamente para los judíos, porque este hombre era un oficial romano, era un gentil, que a la luz de la doctrina judaica no le correspondía, pero tiene esta visión, y esta visión le dice, sí, realmente, hemos oído tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Y envía pues, le dice, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. De ahí de Cesarea a Jope hay aproximadamente unos 60 a 62 kilómetros, una distancia no menor, y probablemente andaban a caballo, no sé, pero le dijo en el verso 6, este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que haga. ¿Usted se imagina la casa de un curtidor? ¿Usted ha pasado alguna vez por la 6 Sur
por ahí frente a la plaza, y la Abate Molina se llama esa, ¿no? ¿Ha pasado por ahí algunas veces? Ahí en la casa de un curtidor parece, ¿no? ¿Sabe el olor más o menos que sale de ahí? Ahí estaba Pedro, mamá. En esa casa estaba, de ese curtidor, limpiando cueros, sacándolos, desmurando. Ahí estaba Pedro. Dido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la sexta hora. No sé, usted subió a la azotea de su casa, pero realmente usted mira toda la azotea. Es difícil poder subirse a una azotea aquí a orar porque realmente es otra condición, ¿verdad? En Israel hasta hoy día las casas tienen un piso plano encima y por el lado acostado tiene una escalera y hay una azotea ahí. Así era la casa donde estaba Pedro, donde estaba en la casa de este curtidor. Y dice que eso sucedió cerca de la hora sexta, cerca del mediodía, cuando ya empieza a dar un poquito de hambre, porque tomamos desayuno como a las 8 de la mañana, tal vez antes. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles llevados del cielo. ¿Y qué cree que vino ahí? La voz: levántate, Pedro, mata y come. Y la respuesta de Pedro: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Estamos hablando, este es el Pedro, esta es la pequeña biografía que presentamos de Pedro, desde que conoce a Cristo, desde que él se levanta, desde que él niega a Jesucristo, porque Dios lo conocía, Jesús lo conocía. Este Pedro transformado en el día de Pentecostés, que es capaz de levantarse ante un auditorio muy múltiplo y defender a esos hombres que decían que estaban llenos de mosto. Ese era Pedro, un hombre transformado por el poder de Dios. ¿Qué es lo que anhelamos muchas veces nosotros? Ser transformados. No solamente tener el conocimiento del Evangelio, sino que también ser transformados. Que el Pentecostés venga a nuestras vidas, que seamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? No solamente recibir el bautismo, sino que lleno del Espíritu Santo. Y esta era una de las características de este hombre, de este discípulo de Cristo, Pedro. Pero aún así él se revela. Dice: no, ninguna cosa común o inmunda yo he comido jamás. Y si usted se recuerda el principio, ¿verdad? El 28 al 29 que decía: pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Aquí hay algo que sucedió en todo este lapso para que Pedro pudiera tener esta respuesta, que también va a ser la respuesta, porque esto tiene también un título: ¿qué me ha mostrado Dios? ¿Qué me ha mostrado Dios? ¿Qué me está mostrando Dios hoy día? ¿Ya? No se lo olviden. Entonces Pedro no puede entender. Él se niega a comer eso. Y volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Hubo un tiempo que Pedro empezó a preguntarse qué es lo que es toda esta visión. Y llevando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le: he aquí 3 hombres te buscan. Sensible a la voz de Dios. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y le dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un ángel santo de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Sensibles a oír la voz de Dios.
para poder llevar un mensaje. Porque tal vez esta vez era un oficial, pero tal vez nosotros en nuestros hogares estemos rodeados de gente que no son oficiales, no son de gran rango, pero pueden ser otras personas que tal vez hayan tenido una visión semejante de alguna revelación personal. Pero son temas que hoy día no se manejan mucho, y aún más en la iglesia se maneja muy poco. Porque muchas veces pensamos, sí, fue un pensamiento, fue un sueño, fue algo que realmente no está en mis cabales. Pero Dios aún habla así. Entonces, ¿qué hizo? Los hizo entrar, haciéndolo entrar, los hospedó, y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, porque yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido. Y aquí están los dos versos que leíamos. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Por lo cual al ser llamado vine. ¿Cómo vino? ¿Usted le cree? ¿Usted le cree que vino sin replicar? Podríamos decir: qué escaradura, Pedro. Vine sin replicar. No, yo apenas me dijo el pastor, vine así, a la primera. Aún él estaba por terminar, yo le dije: no, pastor, yo voy, tranquilo. No, pastor, sabe que no, mande a otro, mejor no. Mande a otro. Envía a un líder. Envíe a esa hermana o a ese hermano que tiene, sí, que ya tiene buen testimonio. A veces estamos como Pedro, negándonos. Y después tenemos que decir: no, el pastor me dijo esto, así que yo estoy aquí y vine sin replicar. Y Pedro había dicho que no. Pero bueno, en algo nos parecemos a ellos. Vine así. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Había un propósito, hay un propósito de parte de Dios, que es hablar de su evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación. Ese es el propósito. Dios no hace distinción de personas. Por eso le dice a Pedro: no digas inmundo lo que yo he creado. No digas inmundo ninguna cosa. Dios no hace excepción de personas. Ni siquiera los que yo en la mañana tal vez me refería de ellos despectivamente, señalándoles como jw.org. Porque son personas que han creído a otras personas y le han inculcado a través del sectarismo que eso es lo que realmente es verdad. Y niegan a Jesucristo como el Mesías, niegan a Jesucristo como Dios y lo tienen como un profeta. Pero fueron enseñados. ¿Sabe por qué fueron enseñados? Porque nosotros no oímos la voz de Dios. Porque nosotros no tenemos la convicción que tiene Dios de extender su reino en toda la tierra, hasta lo último de la tierra, llevando su mensaje y las buenas nuevas de salvación. Porque nos hemos acomodado. Estoy cómodo. Voy el día domingo y el Señor me visita, me inunda con su amor, rebosa mi copa y tengo para toda la semana. Pero ¿para qué estoy inundado? ¿Para qué quiero estar rebosando? ¿Para solucionar mis problemas personales? ¿Para solucionar mis conflictos internos? Porque si usted hace un análisis, si yo hago un análisis, estoy lleno de conflictos internos. Porque tengo que obedecerle toda la semana a mi pastor. ¿Y cuál es el problema? Si es tu pastor. Tengo que hablarle a tal hermano y es tan duro de cabeza. ¿Y cuál es tu problema? Entonces nosotros muchas veces anhelamos ser inundados, ser rebosados de la presencia de Dios, pero solamente para poder mantenernos en pie y llegar el próximo domingo gateando acá. Y muchas veces llegamos
gateando. Muchas veces llegamos gateando. Y por eso probablemente no nos alcanza para los devocionales el día martes y jueves. Por eso tal vez no nos alcanza para llegar los días miércoles a nuestro discipulado. Por eso no nos alcanza para llegar el día viernes o el sábado, no sé. Porque realmente todo eso que fue inundado, todo eso que ya rebosaba, ya no queda nada, nada. Judith, ¿verdad? Judith. ¿Judith vino sola? ¿Vino sola? No vino sola. Alguien la invitó. Pastor Germán, ¿dónde está su invitado? Si tuviera que evaluarnos Dios cuantitativamente por nuestra producción, no es producción, pero por nuestro trabajo, estaríamos reprobados. Una vez, 2 veces, 3 veces. Porque el obrero sin duda que es digno de su salario, pero el obrero tiene que producir. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que producir? ¿Qué es lo que hacía Pablo en su viaje misionero? Pasaba aquí, pasaba de sinagoga en sinagoga, de sinagoga en sinagoga, predicando las buenas nuevas. Discutiendo, decíamos en la mañana, así dice en el libro de los Hechos, discutiendo con los judíos. Unos creían, otros no creían. Y esta semana, por ejemplo, hemos pasado de alguna sinagoga en sinagoga, hemos de casa, hemos visitado a alguien, le hemos hablado a alguien del Evangelio. No porque estoy cansado. Estoy cansado. No tengo tiempo. No me alcanza el tiempo. Todo lo que tengo solamente me alcanza para mí. Solamente para mí. Entonces a veces Dios dice, ¿para qué los voy a inundar? ¿Para qué voy a rebosar sus copas? Ya sí, son salvos, ok. El que persevera hasta el final, ese será salvo. Bueno, cada uno verá si quiere juntarse con los redimidos en el reino de los cielos. Pero sin duda que tenemos un trabajo que cumplir. Tanto usted como yo. Tanto yo como usted. De llevar este mensaje. Y no creer porque somos evangélicos. No creer porque un día llegó que fuimos agregados a la iglesia del Señor. Ya nos libra de todo. Nos libra de la condenación eterna, sin duda. Pero tenemos un trabajo que hacer. Tenemos una misión que cumplir. Tenemos que tomar la visión que Dios ha puesto a través de nuestro pastor en nuestra vida, hacerla mía y llevar este evangelio, llevar estas buenas nuevas. Yo en la semana pasada, ¿sabes que no podía estar tranquilo después de escuchar a ese matrimonio que hace misiones en Pakistán? Realmente no resistía, ¿no? Cuán miserable, decía, era. Cuán miserable. Claro, vine con 2 ofrendas, separé. Dije, el pastor de repente, para que no me pide sorpresa, porque siempre pido una ofrenda y después pido otra más. Dije, no, para que no me pide sorpresa, voy a ir 2 ofrendas. Miserable de mí, como decía la semana pasada. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí le dije a mi esposa mía, y levanto mi chaqueta aquí para que nadie note. Y me pasa uno madurito. Madurito. Entonces tenemos que examinarnos a la luz de la palabra, a la luz de lo que nos habla día a día el Señor. ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo? Claro, por eso Pedro tiene esa convicción. ¿Y qué es lo que sucede después de todo este evento? Que usted ya lo sabe, lo ha escuchado, lo ha leído. Entonces Pedro, entonces Juan, Alberto, Juan, no sé, Germán, abriendo la boca. Cuando uno abre la boca y es direccionado, dirigido por el Espíritu Santo, sin duda que produce cambios en las personas. Comprendo que Dios no hace excepción de personas. Eso debemos nosotros comprenderlo. Yo debo comprender que Dios no hace excepción de personas. No porque estén en sectas siendo ministrados por hombres apartados de la verdad, ellos no merezcan la salvación. No soy yo quien debo ponerle el dedo encima y señalarlo, sino que yo debo ver cómo ellos puedan ser salvos. Lo que decía mi hermano Claudio. Así los ancianitos. Así caminaban. Un matrimonio ancianito, con los libritos en la mano.
Tenían que entregar eso, tenían que cumplir horarios. Porque si no hacen obras, ellos no van a ser salvos. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Nada. Yo solamente me dejé inducir. Imagínense, ni siquiera en mi sano juicio, sino que fui engañado como mosca en leche, así acepté a Cristo y transformó mi vida. ¿Cuánto nos podría costar a nosotros entregar un tratado, entregar un mensaje de esperanza? Bueno, si escuchó bien, si no escuchó, pero ya yo no es que quiera librarme de eso, sino que debo cumplir la gran comisión. Que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió a los hijos de Israel, Él hace todo un anuncio del Evangelio. En el 40 habla y dice, se refiriendo al Señor Jesús, a este levantó Dios al tercer día. Le predicó el Evangelio, le dio una pequeña charla de lo que usted sabe. Porque nadie aquí podrá decir, yo no sé ¿qué podría decir yo? Pero todos sabemos dónde nació Jesús, su periodo, cómo se desarrolló su ministerio, porque fue a la cruz, que resucitó al tercer día, que se le apareció a sus discípulos y que realmente Él hizo una promesa. No es tan difícil. Uno podría hacer un cronograma así, en una hojita, y se lo aprende de memoria. Y lo repite una vez, 2 veces, lo repite 1000 veces, pero se le repite a 1000 personas. Y probablemente 1000 personas, 1, 2, 10 personas, le van a decir, sí, yo creo, vamos. ¿Dónde vamos? ¿Al arenar su hogar? ¿O no? Entonces él le dice, le da un pequeño paso, un cronograma, dice, a esta Jesús se levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y Él nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, todos los judíos sabían eso, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún estaba Pedro hablando estas palabras, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo estaba direccionando a Pedro. Intervino el Espíritu Santo y cayó sobre todos los que oían el discurso. Cayó sobre ellos. Hemos hablado de esos de repente, ¿se acuerdan? Los de repente. Y aquí pasó un de repente. Mientras Pedro hablaba, ¿cuántas veces le ha sucedido a usted que está ministrando a alguien y de repente viene el Espíritu Santo y toca a esa persona y suelta en llantos? A mí me pasó. Mientras me hacían recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, de repente así, ¡pah!, vino el Espíritu Santo y cayó sobre mí. Y ahí estaba el gerente, el grande, el de ancho de espalda, el más joven, 22 años menos, llorando como un bebé. Y eso es lo que sucede cuando nosotros abrimos nuestra boca y predicamos y testificamos del Evangelio. Eso es lo que tiene que suceder. Y ahí, como dijo el pastor, vamos a influenciar en el reino de las tinieblas. Porque será toda esta congregación que se va a repartir en toda esta comuna, en distintas direcciones. Y vamos a llegar acá, con muchas Judith más, con muchas Raquel más, con muchas más. Amén. Y esto se va a hacer chico. Pero tenemos que oír la voz de Dios. Y ya usted no va a venir a pedir que rebose mi copa, que inunde mi corazón, porque usted va a venir inundado, va a venir rebosado. Amén. Así vamos a venir, rebosados e inundados. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, miren, por si no va solo, que se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puedo yo acaso impedir el agua
para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿Podemos ser nosotros impedimento para que esto se desarrolle en algún momento cuando yo esté predicando la palabra de Dios, testificando de la palabra de Dios? Y podré decir, no, él es un delincuente, no, esa es una prostituta, no, ese es un ladrón, no, es el que pasa todo por aquí todos los días. Dios nos ha cambiado. Dios nos ha cambiado y sin duda que a usted también le ha cambiado. Pero tenemos la misión, la gran responsabilidad de testificar. Y los mandó a bautizar en el nombre del Señor. Le rogaron que se quedase algunos días. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué voy a hacer yo mañana? ¿Qué va a hacer usted mañana? Aparte de estar preocupado de los quehaceres diarios, vamos a testificar del Evangelio, vamos a predicar el Evangelio. Propongámonos que Dios traiga a nuestra mente. ¿A quién le puedo? Tal vez no es una tarea muy fácil, tal vez no lo hemos hecho nunca, tal vez usted no lo ha hecho nunca, pero propóngase. ¿A quién le podré testificar? Esta semana le voy a testificar a una persona. Voy a orar para que realmente Dios me muestre en mi mente, y de los que yo tengo en mi mente, tengo a mi papá, tengo a mi mamá, tengo a mis hermanos, tengo a mis tíos, tengo a mis vecinos, tengo una lista inmensa. Pero concentrémonos en 10. Y oremos por ellos. Ore por ellos. Y Dios va a colocar en su corazón a cuál visitar, a cuál invitar, a cuál llamar. Y extenderle una invitación. Porque probablemente a esa persona que Dios ha puesto en su corazón, ya Dios le está hablando. Y va a suplir las necesidades que Él tiene a través de su boca, a través de mi boca. Y usted va a quedar sorprendido como quedó sorprendido Pedro. Ya de esa actitud arrogante que él tenía en un principio, o tal vez de esa actitud arrogante que muchas veces nosotros tenemos, vamos a quedar sorprendidos. Vamos a quedar inundados, vamos a quedar rebosados, porque realmente Dios va a tocar el corazón. Ya Dios está, Él está preparando, Él está escuchando lo que estamos hablando acá. Y Él ya está preparando en su vecindario, en su familia, las personas que van a ser visitadas. Ellos saben ya que alguien les va a llamar. Van a decir, uy, te estaba esperando que me llamaras. ¿Cómo supiste? Porque Dios les va a revelar. Dios ama las almas. Dios ama las almas. Porque Él mismo instituyó que un día todos vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo. Las almas para condenación eterna y las almas para vida eterna. Eso va a suceder. Eso va a suceder. Y son criaturas hechas a su imagen y semejanza. Y tal vez cuando se abran los libros que están en los cielos, no nos encontremos con esa sorpresa que un día Dios nos tocó el corazón para ir a conversar por tal persona. Y esa persona recibió también en su corazón, como Cornelio, que era un hombre piadoso. Nunca recibí un llamado, nunca fui. Acá en el contexto, Cornelio manda a buscar a Pedro. Hagámoslo al revés. No espere que me vengan a buscar. Bueno, si lo vienen a buscar, mejor todavía, pero a veces tenemos complicaciones hasta para ir. No sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado. Porque la agenda está tan ocupada y que realmente tengo que ver si tengo tiempo para ir a visitar a una hermana o una persona que está realmente... Pero como tengo la copa así más o menos a medio, 3/4, un cuarto, voy a ir a pasar puros bochornos para allá nomás. Tenemos que meditar, reflexionar, conversar con el Señor. Sí, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Yo quiero ser un Pedro, medio terco de repente, medio durazno, pero que entienda que realmente la salvación es para todos.
Cristo murió por todos. Amén. Amén. Pero no esté triste, alégrese. Es vos una sonrisa al Señor, aunque no se las veo, pero es vos. Ahí yo sé que la esté posando porque sus ojitos se le achican. Si se la agrandan es porque están sorprendidas. Si lo pone los ojos así es porque está así. Pero si se goza en el Señor, los ojitos se le van a estirar acá. Eso, mi hermana. Amén. Mi hermana Jimena, ¿verdad? Amén. ¿Cómo está, hermana Raquel? Bien. El lindo dedo, ven para arriba. ¿Dónde están nuestros hermanos? Ven. ¿Cómo se llama? Dios va a rebosar, porque Dios no es egoísta. Pero Dios va a rebosar para que cumplamos sus propósitos. Sin duda que también nos va a ayudar a sostenernos, ¿ya? Pero lo que Dios nos da no es para nosotros solamente cumplir nuestro caminar diario, ¿ya? Sino que también es para agendar a alguien que quiera conocer a Cristo. Amén. Oh, ven, rebosa. Porque Dios va a rebosar. Dios está rebosando nuestras copas. Si quiere quedarse sentada, si quiere quedarse, ponerse en pie, cierre sus ojitos, intime con el Señor, porque así cuando Pedro estaba ahí en casa de Cornelio, abriendo su boca, vino el Espíritu Santo de Dios y los inundó y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Tal vez no hablar en nuevas lenguas, pero Dios va a tocar su corazón, va a tocar su mente, lo va a direccionar, le va a orientar y le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Amén. Aleluya.